Buenos días, estudiantes. Vamos a dar un repaso acerca de los tipos de variables que puede analizar la estadística. Esta es la base de datos que adquirí con el link que les envié. Un link donde les preguntaba, pues, qué quieren estudiar, en qué universidad, qué edad tienen, en qué mes nacieron, cuál es su signo zodiacal, cuánto pesan, cuánto miden, cuántas monedas traían y otra serie de preguntas que les hice y que ustedes hicieron favor de contestar. Bueno, acá está la base de datos que se generó de esas preguntas. Cuando ustedes adquieren datos, lo primero que tienen que hacer es ordenar y asegurarse de que todos vienen en las mismas unidades y que todas las respuestas son homogéneas. Miren, por ejemplo, vamos a ver este de que dice WAP. WAP, 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 UNAM, y luego alguien que dijo Beneméritos Universidad Autónoma de Puebla. Yo sé que esa celda en realidad debe parecerse a estas otras y lo corrijo. Hemos platicado que existen datos que son puntuales o que solamente te dan una información y otros datos que son como que te dan muchas otras. Nosotros normalmente por el momento vamos a trabajar en datos puntuales. Entonces este que dice WAP o WAC, tengo que decidir. Por el momento lo vamos a dejar que sea en la WAC. Ahora, por ejemplo, 17 años. La pregunta, ¿qué edad tienes? Que le vamos a poner en años. Vamos a dejar que estos, pues solamente la respuesta sea 17. Y todos los que son 17 años van a tener 17 años. ¿En qué mes naciste? Junio, pero por aquí hay uno que lo escribió en mayúsculas. Lo corrijo a junio. Vamos a analizar ahora la pregunta, vamos a revisar ahora la pregunta de cuánto tiempo te haces por las mañanas en trasladarte de tu domicilio a la preparatoria. Dice aquí de 30 a 40 minutos. Bueno, yo no puedo tener, cuando dices de 30 a 40 minutos, matemáticamente estás metiendo el concepto de intervalo. Nosotros en este momento no vamos a trabajar con intervalos. Entonces, lo que voy a hacer es decidir y voy a decidir que se tarda el promedio, 35. Luego 15 minutos, lo voy a dejar solo en 15 minutos, 50 minutos. Y luego está este que dice una hora. Los datos, todos los datos que yo recolecte en la columna de cuántos tiempo te tardas por las mañanas, deben de venir en las mismas unidades. Una hora lo voy a transformar entonces en 60 minutos. Una hora 20 minutos lo voy a transformar en 80 y así sucesivamente voy a revisar todos y cada uno de los datos que están aquí. En la siguiente pregunta, ¿cuántas cervezas puedes tomarte antes de sentirte mareado? Pues tenemos quien dice una. En texto no me sirve, lo voy a representar como número. Y hubo quien dijo, no bebo cerveza, pues entonces no sabe, no hay dato ahí. 2 o 3, voy a decir que pues 2.5, no sabe 2.5 y aquí está un error. Bueno, no sabe, lo vamos a quitar. Esto de 0.2 de enero, ahorita lo vamos a corregir, ahorita les voy a platicar qué es lo que pasa ahí. Y voy a ir revisando los datos, como 4 o 5, pues 4.5. Reviso todos los datos y, por ejemplo, no sé, pues en realidad es una respuesta que no existe en lo que estoy analizando. No sé, no tomo y nunca he tomado, son respuestas que van a desaparecer. Lo mismo sucede como en la WAP, Huawei. Entonces quiero que todos los nombres estén escritos de forma homogénea y reviso toda esta columna. Vamos a ver. En una es un número, lo voy a transformar en un número. WhatsApp, Instagram. Volvemos a mencionar que pues solamente puedo trabajar en uno. Este se va a quedar con que le gusta el Facebook. Voy a borrar por Instagram con una sola dato. Este estuvo muy bueno, de 10 a 13 materias. Vamos a suponer que cursa 12. En su mismo salón hay quien cursa 13 materias y hay quien cursa 10 materias.
2 litros aproximadamente de agua, pues en litros, 2, 8 vasos equivale a 1 litro, 1.5 a 2, pues 1.8, 1 a 2 litros, pues 1.5, y tú puedes ir ahí haciendo las adecuaciones que creas pertinente acerca de los datos y de la información. Por ejemplo, en esta de cuántas horas duermes, yo por cuestiones de estudio voy a decidir que solamente voy a considerar los valores más bajos que dieron. O sea, de 5 a 6 horas duerme 5, de 5 a 8 duerme 5, de 6 a 7 duerme 6, de 7 a 8 duerme 7, 7 horas, de 6 a 7 pues duerme 6, de 6 a 8 duerme 6. De esta forma ordeno yo todos mis datos. Aquí ya están todos ordenaditos. Ya hice toda la depuración de la base de datos y de hecho, pues la vista de los datos hasta cambia, se ven totalmente diferentes. Ahora, voy a seleccionar los tipos de variables que tengo. Vamos a recordar que existen dos tipos de variables a grandes rasgos, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas, sus valores no se pueden asociar naturalmente con un número. Cosas como qué color les gusta, en qué mes nacieron, no pueden ordenarlo con números. Las cualitativas se dividen a su vez en nominales y ordinales, que de eso realmente vamos a platicar muy poco. Las nominales y sus valores no se pueden ordenar y las ordinales si sus valores se pueden ordenar. Es decir, por ejemplo, la intensidad del color, la intensidad de dolor, generalmente te preguntan, en una escala del 0 al 10, ¿cuánto te duele? Donde 10 es mucho y 0 es casi que no te duele. Ah, no, pues me duele un dolor de muelas, anda como por un 8 más o menos. Dentro de las variables cuantitativas o numéricas, existen dos, las discretas y las continuas. Las discretas son valores enteros, que si te la contestan en fracciones o en decimales pierden significado. Es decir, yo tengo 2.8 hermanos. Ay, Dios, que 2.8 está mi mamá embarazada y va a tener un bebé próximamente. No tienen significado cuando las fracciones, las variables discretas. En cambio, las continuas, si se dice que los valores son continuos entre un valor entero y otro. Es decir, yo pido 2,5 kilos y eso sí tiene significado. Y no puedo pedir solamente 2,5 kilos, puedo pedir 2 kilos, 200 gramos y hasta 235 y la cantidad infinita de posibles valores que se te ocurran y aún así tienen significado. Les recuerdo que cuando ustedes tomen información de otras fuentes, deben de referenciarlo. Aquí tiene las fuentes de donde yo tomé esta diapositiva. Ahora, vamos a pasarnos nuevamente a las variables. Estas son todas mis variables y ahora voy a clasificarlas. A ver, esto es una variable cualitativa, licenciatura, arte digital, cualitativa. También es cualitativa en qué universidad quiero hacerlo. ¿Qué edad tienes? Es una variable cuantitativa, no lo considero. El mes cualitativo, ¿qué signo eres cualitativo? ¿Cuánto pesas? No, no es cualitativo, no es cualitativo, no es cualitativo. El teléfono que tienen sí es cualitativo, la red a la que pertenecen sí es cualitativa y todas estas son mis variables cualitativas. Bueno, yo le voy a indicar en este caso, que es el Excel, que esas son variables cualitativas. Me pongo aquí formato de celdas y le digo, mira, Excel, lo que vive en esta celda son textos y como son texto, los vas a trabajar y considerar datos cualitativos. Ahora, vamos a ver cuáles nos faltan. ¿Qué edad tienes? Es un dato que no tiene significado normalmente, o por lo menos para esta clase lo vamos a considerar discreto. Para ciertas cuestiones de salud sí es muy importante que digas, tengo 8 años con 10 meses. Sin embargo, para esta clase, el valor de la edad, porque ninguno de ustedes me va a contestar, tengo 17 años con 11 meses y 30 días porque mañana cumplo 18.
como vamos a hacer el análisis de los datos de esta clase, la edad la vamos a considerar únicamente discreta. Bueno, ya tenemos la variable edad. ¿Cuánto pesas? No es un valor que puede tener significado si lo pongo con valores intermedios. ¿Cuánto mides también? ¿Cuántas monedas tienes? Eso es discreto porque no tiene significado si yo digo tengo 2.5 monedas. Traigo una moneda partida a la mitad. Eso no existe. ¿Cuántas mascotas? Es discreto. ¿Cuántos focos? Es discreto. ¿Cuánto tiempo? Es continuo. ¿Cuántas cervezas? Es continuo. ¿Cuál es la marca? ¿En cuántas? Esto es discreto. Esto es discreto. ¿Cuántas materias cursan? Listo. ¿Cuánta agua y cuántas horas? Listo. Ahora yo voy a indicarle que estamos hablando de variables discretas. Es un formato de celdas, lo que está en esa celda es un número y es un número que no puede tener números decimales. Posiciones decimales, ninguna. Aceptar. Me parece que no entró esta, vamos a volverla a hacer. ¿Cuántas materias cursan? Lo revisamos, formato de celda. Es un número y es un número que no tiene posiciones decimales. Aceptar. Listo. Vamos ahora por las continuas. ¿Cuánto pesas? Es discreto, es continuo. ¿Cuánto mides? Continuo. ¿Cuántas monedas? No. ¿Cuántas mascotas? ¿Cuántos ojos? ¿Cuánto tiempo? Tiempo es continuo. Cervezas, sí, porque puedo decir que me tomé 2 cervezas y media, es continuo. ¿Cuál es la marca? No, esta es discreta, esta es cualitativa. ¿Cuántas materias es? ¿Cuántas materias es discreto? ¿Cuánta agua? Continuo. ¿Cuántas horas? Continuo. Y ya que tengo esto, pues le digo que es un formato de celda, que es un número y que ese número sí puede tener posiciones decimales. Y quiero además que tenga 2 posiciones decimales. Si quieren que tenga una o si quieren que tenga más, este es el comando para cambiar la dirección. Entonces yo quiero que tenga 2 puntos decimales. Entonces ya puedo ver y reconocer todas y cada una de las variables de la base de datos que generamos y las he clasificado en variables cuantitativas. Bueno, no las he clasificado, en realidad las he reconocido. Sé que licenciatura es una variable cualitativa, sé que WAP es cualitativo, 17 años lo vamos a considerar discreto, abril cualitativo, Aries cualitativo, 68 kilogramos continuo, porque habrá quien pese 68 kilogramos con 200 gramos. ¿Cuánto miden? Unos 70, 69. Y de esta forma hemos pasado de tener un conjunto de datos que se veía así, en el cual no hay orden, no hay organización. Es claro que una de las principales cosas que da la estadística es que te presenta los datos de una forma homogénea, clara, entendible. Bueno, chicos, ese es el repaso de tipos de variables. Nos vemos en clase.